Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué está pasando, ¿vale? Voy a sacar lo que es 5 cartas para ver lo que es el pasado, tu presente y tu futuro, mi querido cangrejito. Muy bien, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Vamos a ver qué ha estado pasando contigo. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, Cáncer. Siento, corazón, que en el pasado te han causado mucho dolor. O posiblemente, cariño, vienes arrastrando una decepción o cambiaste tu forma de amar, tu forma de ver la vida también. Es como que tienes el corazón un poco de piedra, Cáncer. Pero ¿sabes por qué? Porque te has llevado en el pasado una decepción. Alguien simplemente, cariño, traicionó tu corazón. Voy a sacar lo que es otra carta más y la carta también de la luna. Y siento, cariño, que esto prácticamente no te deja avanzar, Cáncer. Es como que me dice Richard, por más que intento, por más que empiezo una relación, siempre termino en el mismo bucle. Porque la carta de la luna representa también a tu signo. Y aquí me dice, Cáncer viene arrastrando hace mucho tiempo un dolor, una traición, un resentimiento. Algo te afectó, mi querido cangrejito, y veo, cariño, que llevas mucho tiempo con ese sentimiento y te cuesta posiblemente salir a flote, mi querido cangrejito. Algo en el pasado, y siento que está relacionado para muchos de vosotros con los sentimientos, ¿vale? Porque la carta del 3 de espadas, si te das cuenta, tiene el corazón partido, Cáncer. Date cuenta. La carta del 3 de espadas, ¿vale, cariño? Y tenemos aquí lo que es la carta de la luna, la cual pues te llevó a una depresión, te llevó posiblemente a que tú no encuentres sentido a tu vida. Lo pasaste muy mal, cariño. Vamos a ver el presente. ¿Qué te dice, mi cangrejito? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Siento que hay un grupo de ustedes, Cáncer, que posiblemente está empezando a recuperarse o está empezando a soltar todo ese mal recuerdo, toda esa mala experiencia, o estás dispuesta o dispuesto a volver a empezar otra vez. Porque si te das cuenta en tu presente, cariño, aquí hay un caballero que está muy erguido, es muy alto y está soltando cosas que simplemente le causan una carga emocional, Cáncer, un peso. A pesar que a lo mejor de repente este caballo le puede ayudar, dice no. ¿Para qué voy a conservar cosas que no me sirven? Es como que me dan a entender como si fuera la carta de loco que solamente se lleva lo básico. Y para ti lo básico, cariño, pues es prácticamente tu salud, tu tranquilidad, tu paz mental o simplemente, cariño, tener un trabajo, estar tranquilo, tranquila. Siento que empiezas a soltar. ¿Y sabes por qué pasa esto, Cáncer? Porque si tú te das cuenta, cariño, este personaje está descalzo y este personaje está entrando en contacto con las energías, cariño. Nosotros, cuando sé que estamos en un tiempo, en una temporada en la cual no podemos estar sin calzado, sin zapatos. ¿Por qué? Porque nos hacemos daño, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. Pero es bueno, mi querido Cáncer, cada vez que tú tengas esa oportunidad, pisar tierra. Y si esa tierra está húmeda, mejor. ¿Por qué? Porque entonces toda esa carga, toda esa energía negativa que tú llevas en tu ser, lo descargas, cariño. Porque aquí yo veo que hay un personaje que está soltando todo aquello que no lo aporta nada, mi cangrejito. Muchos de vosotros quieren soltar. Muchos de vosotros quieren darse una oportunidad. Quieren empezar desde cero.
o hay un despertar. Muy bien, tu presente me gusta. Vamos a ver el futuro, cariño. ¿Qué te viene? Tenemos lo que es la carta del 4 de oros y cierras con la carta del 4 de copas. Me dicen, ahora mi cangrejito, que tú ya estás empezando a reaccionar, que tú estás empezando a soltar cáncer, es importante que cuides todo lo que para ti es muy importante. Cuida tu corazón, cuida tus bienes, cuida tu familia, etcétera, etcétera. Porque si te das cuenta, cáncer, me dicen, ahora ha llegado el momento de que tú cuides todo lo que para ti es importante. Porque este personaje, esta mujer, si te das cuenta, no suelta este monedero, cariño, no suelta. Y me dicen por qué. Porque siento, cáncer, escucha muy bien, siento que ese grupo de personas con la cual de repente tú te has llevado una decepción, puede ser en el amor, puede ser económico, puede ser que a lo mejor de repente cuando tú más necesitabas de ellos, pues simplemente no han estado ahí. Ese grupo de personas va a volver en el futuro, cáncer. Va a volver. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, aquí este personaje ya es joven. Entonces me hablan de un nuevo comienzo, de un nuevo renacer. Y yo siento, cáncer, que viene alguien, porque fíjate, de aquí sale una mano con un bol o con un cuenco, cariño, y tú prácticamente otra vez vuelve a surgir ese sentimiento, vuelve a surgir ese recuerdo, debería darle una oportunidad, debería escuchar, esta persona vuelve. Pero recuerda esta carta que te dice, tienes que cuidar, cariño, lo que con tanto esfuerzo te ha costado rescatar, cariño. En este caso, lo que con tanto esfuerzo te ha costado sanar. En este caso, tu corazón, cariño, ¿vale? Volver a confiar otra vez en los demás. Alguien vuelve, cáncer. Alguien vuelve. Y vuelve una persona que te decepcionó. Una persona que te traicionó. Una persona que te causó daño. Cariño, solo las cartas aconsejan, valora lo que con tanto esfuerzo te ha costado recuperar o recuperarte, cáncer, ¿vale? Vamos a ver signos, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Luego voy a preguntar la energía de ellos. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cangrejito. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Signos, cariño. Me sale lo que es un Virgo, me sale lo que es un Géminis, me sale un Capricornio, cierras con otro Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios universo me ayude. Me sale la letra C, la letra N, J, la letra G. Muy bien, mi cangrejito. Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Dice, presencia yo soy. Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprender su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará la energía que le rodea. Usted es un ser divino, así que actúe como tal, cariño. ¿Te acuerdas alguna vez esa frase que yo siempre digo? Primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, cariño. El amor propio también. Y siento que te están diciendo, tú tienes que continuar con tu evolución, con tu crecimiento. ¿Por qué quieres retroceder otra vez como los cangrejos cuando prácticamente el universo entero o simplemente tu intuición cáncer te está diciendo que esta persona te puede fallar otra vez? Cáncer. Tú eres una persona muy intuitiva, muy intuitivo. A lo mejor de repente tú, en algún momento me dices, Richard, a veces siento que va a volver, él o ella, pero te están dando señales que tú tienes que cuidar ahora tu corazón, que tú tienes que cuidarte ahora tú, que no vuelvas a cometer otra vez los mismos errores, pero la última palabra lo tienes tú. Te dice misión de vida también. Siento que tú
aunque tú en estos momentos estés muy arraigado o arraigada con esa energía, siento que para ti hay algo nuevo en el futuro. Pero si tú, cariño, no cierras ese ciclo, pues simplemente vas a continuar atrapado o atrapada en ese bucle, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude. Pregunta lo que quieras. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Pregunta lo que quieras, ¿vale, cariño? Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Sagitario. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Cariño, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, Cáncer, cómo está la energía de ellos o de ellas, corazón. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas, mi querido Cáncer? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del loco, cariño. Son personas que viven el presente, que viven el momento, ¿vale? Son personas que prácticamente muy cambiantes también. A lo mejor de repente viene, te dice cómo estás, te recuperan el contacto, la comunicación, luego otra vez se va. Los noto como un poco inmaduros o inmaduras. La carta del paje de espadas, cariño. La carta también del 5 de copas y la carta del rey de copas. Pero siento, Cáncer, como que ellos, a pesar que son inestables, a pesar que vuelven, se van, tienen tanto control sobre ustedes, Cáncer, que a la mínima que esta persona se pone en contacto contigo, tú otra vez vuelves a caer en sus garras. Cáncer. ¿Por qué? Porque esta carta es una carta de seducción, cariño. Es una carta que te domina. Es una carta que te conquista. Una persona que cada vez que quiere puede volver, puede salir de tu vida, mi querido cangrejito. Entonces, cariño, las cartas te dicen, por el momento este personaje no va a cambiar, Cáncer. Por el momento este personaje simplemente quiere estar contigo cuando le apetece, cuando necesita de ustedes. Pero esto no quiere decir que sea amor, cariño. Pero si tú me dices, Richard, me conformo con esto, pues entonces ya sabe lo que hay. Ya sabe lo que hay, ¿vale? Siento que es una persona que a la mínima que trona sus dedos, cariño, tú vas corriendo hacia él o hacia ella. Mi querido cangrejito, conoce tus puntos débiles, sabe cómo conquistarte, sabe cómo llegar a ti. Conoce tus puntos débiles. No vaya a ser que estés lidiando con un narcisista, cariño, que sabe tus puntos débiles. Vamos a ver qué nos dice el tarot también espiritual, especialmente lo que es en la economía, ¿vale? Porque yo sé que mis cangrejitos son muy trabajadores. La carta del 10 de bastos, Cáncer. Veo que en estos momentos te estás esforzando o te vas a esforzar mucho por tu familia o porque tienes que hacer algo, un proyecto quizás para ellos, ya sea de repente para su estabilidad, para su protección o simplemente para el futuro. Pero siento como que tú estás como entregando todo para ellos. Vamos a ver. La carta también del 3 de bastos. Veo que vas a hacer un viaje, Cáncer. Y este viaje posiblemente es para que tú hagas un proyecto, para invertir o para ver cómo está el mercado o la plaza. La carta también del mago. Veo que este viaje, cariño, te va a llevar lo que es al éxito o simplemente tú tienes prácticamente el control de la situación. Si tú de repente me dices, Richard, quiero hacer un viaje para que mi economía mejore, siento que estás haciendo lo correcto, mi querido Cáncer. Siento esto. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que va a haber una propuesta para poder trabajar en un lugar que está lejos de casa? Sí. Y yo siento, corazón, que muchos de vosotros es como que hacen todo esto
para poder cuidar a una persona especial o para proteger a alguien, cáncer, ¿vale? Entonces, esto habla muy bien de ti, mi querido cangrejito. Te felicito, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Es una lectura bonus general, ¿vale? Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra o cualquier otro elemento, pero especialmente tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona puede ser muy alto, muy alta, piel trigueña, o puede ser que sea de piel blanca, pero está muy bronceado o muy bronceada. Cabello corto, pero lo tiene ondeado o un poco crespo. Puede ser que su cabello sea castaño, sea moreno, da igual. Es una persona también, cariño, que posiblemente está empezando en su vida desde cero. A lo mejor de repente vosotros se van a dar lo que es una oportunidad o esta persona está dejando todo, un divorcio, un trabajo, su país, etcétera, etcétera. Me dicen que las cosas van a ir lentas todavía, pero siento que este personaje va a renunciar a muchas cosas. Vamos a ver. La carta de la muerte. Posiblemente, corazón, también muchos de vosotros van a estar lidiando con una persona o están lidiando con alguien del signo Escorpio. Pero para muchos de vosotros, mi querido cáncer, porque la carta de la muerte es un renacimiento. Con una persona con la cual de repente vosotros se divorciaron, se separaron, cariño, veo que hay una persona que vuelve otra vez a tu vida, cariño. O de repente tú con él o con ella vas a volver a empezar otra vez tu historia de amor. Tú solamente toma lo que es tuyo porque veo un renacimiento. La carta de la fuerza posiblemente puede ser que estás lidiando también con un Leo o de repente tú tuviste algo pasional con un amigo o con una amiga, cariño. Siento que posiblemente este amigo o esta amiga, mi querido cáncer, de repente como que no fue muy claro contigo, muy sincero, muy sincera. ¿Por qué? Porque yo veo que no era al 100% real. Tiene lo que es el rostro mitad humano, mitad león, cariño. Entonces, no fue muy sincero. Si tú de repente te hiciste lo que es una ilusión, pensando que este hombre o esta mujer estaba contigo para tener lo que es una relación, no. Siento que la conexión entre vosotros es o ha sido más pasional. Esta persona puede ser que tenga ojos claros también o un problema con la visión. Tiene tatuaje y veo que tiene hijos, mi querido cáncer. La carta también del 10 de espadas. Posiblemente hay una persona que siempre te recuerda y puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser que vivan en un lugar donde no llueve mucho o el terreno es un poco árido. Esta persona está bronceado, bronceada, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio, natural o pintado. Siento que esta persona tiene vergüenza posiblemente darte la cara, cáncer. Quizás porque hizo algo malo, quizás de repente porque le remuerde la conciencia, pero siento que está avergonzado, avergonzada. Muchos de vosotros van a saber algo de él o de ella, o posiblemente vas a coincidir con esta persona. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, mi querido cáncer. Estamos en contacto. Ten cuidado, cariño, ¿vale? Siento que alguien vuelve en un futuro, pero tú tendrías que empezar otra vez desde cero. Tendrías que olvidarte del pasado. Hasta la vista y sé feliz, cáncer.